Marta Oliveri. Hacia una nueva literatura infantil. A mis hijos. Lo bello es una dicha para siempre. John Keats. Aproximación teórica. Vulgarmente, puede entenderse por imaginación colectiva a la producción de un conjunto de imágenes que, derivadas de un grupo humano y de acuerdo con sus características, hayan adquirido formas comunes simbólicas y representativas de los deseos, necesidades y temores primordiales de dicho grupo o comunidad. Jung nos dice: se estaría más próximo a la verdad, considerando que nuestra psique reposa sobre la extensa base de una disposición de espíritu heredada y general, la que en sí misma es inconsciente, y que nuestra psique personal es, a la psique colectiva, algo así como lo que el individuo es a la sociedad. No se trata aquí de afirmar o negar el aspecto inconsciente de esta psique colectiva, sino de tomar este aspecto de heredad general y sus imágenes primordiales, dentro de las cuales pueden inscribirse las imágenes míticas. Mitos que presentan curiosas semejanzas en distintas culturas. Veamos, por ejemplo, la impresionante analogía entre Eva y Pandora. Ambas mujeres, pertenecientes a la cultura judeocristiana y a la griega, respectivamente, y las dos cumpliendo el mismo rol: perder el mundo edénico a través de la curiosidad. Si analizamos los orígenes de la civilización de acuerdo con los trabajos de Hauser, encontramos desde el inicio una mana, idea de espíritu viviente en las cosas. Se trata de animar a la naturaleza, dando un sentido humano a lo incomprensible. Es esta magia primigenia que nos habla de la necesidad del hombre de ordenar el mundo según su capacidad de comprensión, de acuerdo con sus condiciones para la supervivencia. De ahí el sentido mágico de las primeras pinturas paleolíticas. Del mismo modo, el niño, nos dice Bettelheim, tiene necesidad de magia. Si acercamos a él un conocimiento expresado en un lenguaje científico, difícilmente pueda comprender de qué estamos hablando. Es más probable que repita y se sienta derrotado intelectualmente. Porque el niño pequeño, hasta llegar a la etapa que Piaget denomina de las operaciones formales o hipotético-deductiva, carece de pensamiento abstracto, por lo tanto su relación con el lenguaje científico es poco familiar, y sí en cambio se halla en condiciones de comprender el mundo a través de los cuentos de hadas, porque estos se acercan más a su modalidad de pensamiento esencialmente animista, como sucede con el hombre primitivo. Es mucho ya lo que se ha dicho en relación con valor pedagógico de los cuentos de hadas. Sabemos de su gran poder catártico, de cómo permite al niño la identificación con personajes que de algún modo, a pesar de atravesar situaciones conflictivas e incluso trágicas, logran abrirse camino y triunfar contra la adversidad. Sabemos también que el origen de estos cuentos son las leyendas y los mitos. Muchos de ellos no surgieron originariamente como cuentos para niños, sino que fueron transformándose con el transcurrir del tiempo. La categoría literaria recién surgió a partir de las recopilaciones y de las adaptaciones, empresa a la que se abocaron eruditos, autores y recopiladores, entre los cuales figuran los hermanos Grimm y Perrault como los más representativos de Occidente. Pero, ¿cuáles son los motivos por los que estas historias se han hecho trascendentes? La respuesta puede tener muchas variables de corte histórico, psicológico, etc. Pero hay un aspecto que no puede ser discutido, y es que estas historias apuntan a problemáticas universales, problemáticas intrínsecas a la condición humana, donde aparecen como aspectos fundamentales la carencia, así como también la lucha entre el bien y el mal.
Y esto tiene que ver básicamente con su origen espontáneo, producto de la imaginación colectiva y no de prejuicios racionales. Es aquí donde surge una de las hipótesis fundamentales de esta investigación. Existe una diferencia sustancial entre la literatura infantil y la literatura para niños, pero ¿en qué consiste exactamente? Es obvio que los límites no pueden medirse con exactitud. Habrá muchas dificultades a lo largo de la investigación para poder dar, sin error, en el lugar exacto de la diferencia. Sin embargo, a pesar de la dificultad, es imprescindible poner la línea divisoria allí donde está, aunque desdibujada y confusa. Se puede decir que hay dos actitudes en relación con la literatura. Una es la espontaneidad, a la que corresponderían los mitos y las leyendas, y otra es la deliberación, que tiene más que ver con las fábulas. Pero aquí se presenta un problema base. ¿Desde dónde analizar estas actitudes? ¿Desde el origen? ¿Cómo poder saber con claridad el génesis de una historia que tal vez se remonte a más de un milenio? Por otra parte, ¿hasta dónde descubrir el origen podría definir la actitud? Es más seguro remitirse a los resultados, es decir, a la historia y sus características, para evaluar supuestas actitudes. Lo primero que se puede ver en cuanto a las características de lo que denominamos actitud espontánea es su parentesco inequívoco con el pensamiento infantil. Cuanto mayor sea éste, más claramente espontánea es la actitud. Es muy difícil que en la literatura que se deriva de esta actitud haya posiciones demagógicas o psicologismos. Pero por sobre todo un aspecto sobresale en ella, y es la carencia que determina la esencia del conflicto. Vladimir Prop, en su Morfología del cuento, demuestra que hay funciones constantes. En una de ellas está la carencia que se mantiene a lo largo de todos los cuentos analizados. Podríamos decir que esto es más propio de una imaginación colectiva que de un pensamiento individual. No es así si tenemos en cuenta que historias como las de Andersen fueron producto, en su mayoría, de su imaginación y no de la recopilación de leyendas. ¿Qué significa esto? Aquí deberíamos remitirnos al subjetivismo puro del proceso creador. ¿Desde qué otro lugar, sino desde el propio ser, puede analizarse el origen de una actitud individual? Dado que, como decía Miguel de Unamuno, somos nosotros mismos lo más cercano que tenemos para comprender al hombre. Desde la ontología de la creación pueden aventurarse muchas hipótesis. La más importante es la siguiente. En tanto creador de literatura infantil, me corresponden dos actitudes posibles que en ocasiones pueden entrelazarse, predominar una sobre la otra o anularse. La racional, aquella que Bachelard llamaría propia del animus, y la de ensoñación, perteneciente a la categoría de ánima. La primera tiene que ver con procesos estrictamente conscientes. La segunda se sumerge en las profundidades de la intuición poética. Nos reencontramos desde el ánima con el asombro primario, el niño primitivo que redescubre el mundo arquetípico, la esencia de los elementos, su relación de parte y todo con el cosmos. Si nos remitimos al ánima dentro del proceso creador, es probable que repitamos ensoñaciones cuyo origen tal vez ni siquiera podemos recordar. Nos encontramos en estado de asombro respecto a nuestro propio mundo infantil. Jamás podríamos, desde ese lugar, crear una literatura para un otro pensado como tal. Solo nos es posible crear desde y para nosotros mismos. Esta es tal vez una de las sustanciales diferencias que existen entre la literatura infantil y la literatura para niños. La literatura infantil pertenece a la zona del ánima, mientras que a la literatura para niños le corresponde el animus.
No se trata de caer en una especie de maniqueísmo entre ambos aspectos, entendiendo que una actitud es beneficiosa absolutamente y la otra negativa con la misma contundencia. Desde el proceso creador hay muchos momentos en los que ensoñación y racionalidad predominan alternativamente. Se trata en todo caso, y a juzgar por los resultados, de intentar comprender por qué existe un tipo de literatura prácticamente exenta de ensoñación y cuáles son las consecuencias éticas de esta llamada literatura para niños. También se trata de preguntarse si es posible fundar una nueva literatura infantil desde un replanteo profundo acerca del sentido de la leyenda. Si es o no necesario renegar de nuestra condición humana hasta tal punto que seamos capaces de eliminar toda forma de pasión de nuestra primera literatura, esa a la que recurrimos, según palabras de Bettelheim, en los primeros años de nuestras vidas, como única forma posible de respondernos acerca de nosotros y el mundo. La literatura clásica. La carencia. La carencia, derivado del término griego keiro, que significa devastar, es tal vez uno de los aspectos que con mayor frecuencia ocupan la sustancia inicial de toda la gran literatura. Desde los grandes héroes de Shakespeare, Hamlet, Romeo y Julieta, pasando por el torturado doctor Fausto de Goethe o el desesperado Raskolnikov, es difícil encontrar en la literatura universal un héroe cuyo origen no lleve implícita una carencia. Pensemos si no en Cyrano de Bergerac, de Rostand, o en Quasimodo, de Víctor Hugo. La gran literatura griega no temía hacer mención a la problemática inicial del hombre desde ese estado de devastación inicial con el que podríamos definir la carencia. Podemos encontrar gran coincidencia de orígenes en las mitologías de diversas religiones. Hesíodo, en su Teogonía, nos habla del caos, abismo tenebroso, del que luego surgen el cielo y la tierra. En la Biblia podemos leer, en el Génesis, versículo 2: «Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre el haz del abismo». Los orígenes parecen determinar su evolución por necesidad de aquello de lo que se carece. Y dijo Dios: «Sea la luz», y fue la luz. En la mitología griega se dice que del caos surgió la tierra, Gea, madre de todas las cosas, que a su vez produjo a Urano, el cielo. La Teogonía describe la evolución de los dioses, cuya depuración, luego de desgarrantes batallas, llega a la formación del Olimpo, un cosmos mítico. Esta carencia inicial es el desequilibrio del que surge necesariamente el equilibrio. Sentido de movimiento y evolución. Devastación alude justamente a algo que ha dejado de ser lo que era, sobre el que ha sucedido un vaciamiento. No es una idea de nada, como un estado de quietud, sino de ausencia. Una inquietud cuya esencia consiste en volver a plenificarse. Es el abismo tenebroso de los griegos, donde se mueven los fantasmas del ser. Es el desorden del vacío al que alude la Biblia. Volver a ser basta es la esencia, el sentido movilizador de la carencia. Claro que hay otras opiniones al respecto. Lao Tse nos dice en su poema «Pacificar al pueblo». No mostrar lo deseable hace que el corazón del pueblo no se conturbe. Leonor Calvera, en su comentario respecto a este poema de Tao Te Ching, agrega: «No adecuarse a lo que se tiene produce deseo, y el deseo que no se realiza lleva a la desdicha, porque la carencia duele. Y para completar la ecuación, el dolor acaba inexorablemente por convertirse en el mal». ¿Cuál es la ecuación que nos encontramos en los cuentos de hadas?
En el espíritu de la leyenda, la carencia es una fuente de deseo hacia la excelencia de la realización individual. La diferencia con lo que nos formula Leonor Calvera es que el dolor en el cuento de hadas, así como en los grandes mitos religiosos, acaba inexorablemente por convertirse en bien. La leyenda final. Y fueron felices para siempre. Podría muy bien compararse con un punto infinito de paz. No hay suposición de vida cotidiana en este final. Es más bien un paso a otro estado de conciencia, un territorio espiritual donde el héroe convive con el todo. Es uno integrado al universo, el caos vuelto cosmos. Es por este motivo que el héroe de los cuentos de hadas nunca es un héroe circunstancial, sino esencial. Su historia no es gratuita, sino por el contrario, resulta necesaria para pasar del estado de inmanencia al de trascendencia. Veamos cómo suceden estas cosas en los textos. Hemos tomado tres que, si bien tienen autor conocido, es decir, no pertenecen a la tradición oral, han pasado a ser clásicos de la literatura infantil y se emparentan por temática y tratamiento con lo mejor de la literatura tradicional. El patito feo de Hans Christian Andersen. Traducción María de M. Álvarez. Editorial Porrúa, México 1986. El patito feo, según cuentan los biógrafos de Andersen, es un cuento en el que el autor representa su propia vida. Podríamos hablar de una alegoría que se hermana con el albatros de Baudelaire o con el barco ebrio de Rimbaud, y algunos cuentos de Wilde, como El cumpleaños de la infanta. Pareciera que la diferencia, eso que define al ser humano como irreproducible, que lo eleva por sobre otras especies y a lo que Jung le confiere el más alto grado de evolución en su concepto de individuación, esa diferencia que lleva a Wilde a manifestar en El alma del hombre bajo el socialismo uno de los más profundos conceptos acerca del sentido de la individualidad humana en la sociedad. Ha sido siempre uno de los temas más fuertes de la literatura infantil, uno de los más conflictivos y dolorosos que pudieran abordarse. Hemos escuchado grandes voces en relación con la problemática masa-individuo. Ingenieros, por ejemplo, hace un exhaustivo trabajo sobre el hombre mediocre, ensayo que respira la indignación de un espíritu sumergido en la dictadura de la banalidad, en la más alta marea de la mediocracia, según palabras del mismo autor. No hay duda de que la oposición masa-individuo es un problema central, determinante de los mecanismos históricos, que este divorcio, en apariencia incomprensible y sin embargo ampliamente analizado, toca a la infancia con tanta fiereza como a la vida adulta. La inserción social del niño marca las primeras líneas divisorias entre ambos mundos. El niño aprende códigos sociales para no sentirse tan solo. Luego se repliegan sus ensoñaciones. Es hacedor en la soledad, animista y mago, espontáneo en su soliloquio. Y así se sumerge en una libertad tan inmensa que pasa de la palabra al jerigonzo por el solo placer de adentrarse en un mundo fónico personal, un mundo donde no existen reglas de comprensión para con los otros, donde el emisor y el receptor son el mismo, y su mensaje una cadena de significantes misteriosos cuyo secreto, si lo hay, no le preocupa revelar. El niño primitivo del que nos habla Bachelard en su Poética de la ensoñación, el niño asombrado ante el espectáculo del mundo, no es el mismo que aprende canciones al tono de la época, gestos y palabras, formas y hábitos. Que su aprendizaje social consista en la sana acomodación de sus impulsos, en una buena conducta adaptativa, o que derive en angustiosa enajenación, es una cuestión de tal vastedad que merecería un estudio aparte y, en lo posible, abordado por especialistas en el tema. La gran literatura infantil y adulta nunca han renegado de esta problemática.
A diferencia de la literatura para niños, que intenta homogeneizar, igualar, desconflictuar las relaciones ficcionales, la literatura infantil aborda el problema de la diferencia de manera descarnada y sin atenuantes pedagógicos. Efectivamente, en el patito feo, el rechazo se produce antes del nacimiento. Aquel huevo que no sigue los tiempos usuales de los otros ocasiona la molestia de la mamá pata y los viperinos comentarios de su vecina. Pero volviendo al huevo, repito que es de pava, y yo en vuestro lugar lo dejaría ahí, y desde luego me dedicaría a enseñar a nadar a los pequeñuelos. La diferencia es revelada por la mirada de los otros. No en vano Sartre dijo, el infierno son los demás. La mirada social es la que determina el lugar que ocupamos. Nuestro ser, definido por su relación con el mundo, es, al mismo tiempo, la más tentadora prueba hacia un posible no ser. ¿Cuál es la mirada que recibe aquel patito? Como ya dijimos, aun dentro del huevo, ya es dicho a priori. Su fealdad característica, sólo definida por una estética cuyas leyes desconoce, será la base de su tragedia, a la vez que el sustento de su evolución. Carecer de belleza pronto significará carecer del aprecio de sus hermanos y hasta del amor de su madre, quien, ganada por la mirada social, renegará del patito, dejándolo en el mayor de los desamparos. El antagonista, que en el patito feo es la totalidad del entorno, todo lo viviente conocido, lo obligará a un exilio cuyo destino desconoce. Sin embargo, aunque este exilio se desprenda de las circunstancias, dando la apariencia de inevitable, hay en él un acto de voluntad que implica no aceptar vivir como un humillado. La Cenicienta, por el contrario, tolera todo. Lo mismo sucede con Griselda y otros personajes de los cuentos tradicionales. Es decir, la condición del humillado es evitada por el patito feo, aunque de una manera en apariencia involuntaria. Vaga por los sitios más diversos, no sabe qué busca, solo quiere descansar entre los juncos y que lo dejen en paz. Pero el devenir de las estaciones, los acontecimientos externos, lo empujan a seguir actuando. Podríamos decir que aquí el único hado es el tiempo. Otoño, invierno, primavera, ponen a prueba la entereza del patito feo. Es muy significativo el episodio en la choza junto al gato y la gallina. La anciana dueña de la choza confunde al patito con una pata y considera útil que se quede. ¡Qué suerte! Voy a tener huevos de pato y los haré empollar. Con esta idea prodigó las más finas atenciones al recién llegado, le alimentó bien y fueron aquellos los primeros momentos felices de su vida. Es en este episodio que se simboliza con mayor claridad el poder de domesticación que la sociedad intenta ejercer sobre el individuo. Este podría coincidir con el momento de la adolescencia, cuando las presiones son más fuertes, justamente porque el ser humano se encuentra más cerca de su singularización, al mismo tiempo que es lo suficientemente frágil como para dejarse vencer por la cultura de masas. Aquí, la expulsión resultaría peligrosa, teniendo en cuenta el impulso transgresor que suele caracterizar al adolescente. Ingenieros nos presenta a la adolescencia como un periodo en el que el dique de la creatividad se abre y a la vez que la angustia y los cuestionamientos acerca de la existencia surgen los grandes impulsos idealistas. Similar presentación encontramos en Ambición y angustia de los adolescentes, de Aníbal Ponce. Por otra parte, para el psicoanálisis, la adolescencia coincide con la apertura de los impulsos libidinales posteriores al cuestionable periodo de latencia. 15 años aproximadamente tenía Goethe cuando soñó el Fausto, 15 Neruda cuando escribió Crepusculario. Rimbaud concibió el alma del surrealismo entre los 13 y los 19. Después se dedicó al tráfico de oro y de esclavos. Kidd
se había definido como uno de los más grandes poetas del romanticismo y murió a los 26 años. El momento de la poesía que coincide con el renacimiento del deseo es también el momento posible de nuestra domesticación. Si más tarde accedemos a la pureza de la individuación, será porque hemos aprendido a leer en el desmesurado libro de nuestra adolescencia. En el Patito Feo se dan 4 momentos importantes que podrían ser comparados con hitos en la vida adolescente. El primero es el de la ruptura definitiva con el mundo de la domesticación, cuando decide ir a nadar, aun a expensas de perder el abrigo de la choza. El deseo, el aire primaveral, la idea de sumergirse en la frescura del agua, es más fuerte que cualquier presión externa. El segundo momento es del primer contacto con los cisnes. Dice Andersen: una tarde tuvo, no obstante, un momento de felicidad. Había hecho un día magnífico. El sol tocaba a su ocaso, envuelto entre soberbios arreboles de un color rojo incandescente. De súbito pasó una bandada de aves grandes y soberbias. Eran de una blancura deslumbradora. Tenían el cuello largo y flexible y lo doblaban graciosamente. Eran cisnes. Exhalaron un grito especial, desplegaron sus anchas alas y tomaron vuelo hacia los países cálidos del mediodía. Iban remontando el espacio, subiendo siempre, y el patito experimentaba al verlos una sensación desconocida. Se revolvió en el agua, extendió el cuello hacia los viajeros y arrojó un grito tan singular, tan penetrante, que se dio miedo a sí mismo. Es aquí donde se manifiesta por primera vez la transformación. El patito feo experimenta una sensación desconocida. Los cisnes son una imagen especular. La heroicidad esencial del patito comienza a revelarse aquí. Haber huido de la choza le ha posibilitado este encuentro. De otro modo jamás podría haber escuchado ese llamado profundo de su ser. Ingenieros nos habla claramente de la presión que ejerce la mediocridad sobre el individuo singular. Hay épocas especialmente propicias para que el hombre mediocre se desarrolle con plenitud. Sube la marea de la mediocridad y todo aquello que se destaque por uno u otro motivo es tenido por peligroso. El hombre singular es el principal enemigo del mediocre. Estos periodos de mediocracia son poco propicios para el nacimiento del genio. El hombre extraordinario se ve acosado incesantemente, respira una atmósfera enrarecida. Como el albatros de Baudelaire, tan bello en el cielo, tan torpe sobre la tierra. El hombre extraordinario se encuentra arrojado a la soledad, la crítica y la indiferencia. Su pasión es poco comprendida, sus ideas son demasiado altas, por lo que resultan incomprensibles para el mediocre. Es esta conciencia de incomprensión lo que le da al hombre mediocre la medida de su talla, contraste que jamás le perdonará al hombre extraordinario. El sistema dirige toda su artillería hacia la adolescencia. Paradójicamente, no hay edad más vulnerable a la masificación, con mayor tendencia a la dependencia de los mandatos sociales, que esa adolescencia capaz también de inventar a Fausto o de soñar con las más bellas utopías de los tiempos, como hicieron los románticos, los surrealistas, los jóvenes de Boedo y de Florida. La moda como negación del modo, la originalidad adulterando lo originario. Wilde decía que no hay hombre menos individual que aquel que se distingue por la individualidad de sus propiedades materiales. Es, en otras palabras, el triunfo del gato y la gallina. En el mundo solo cabe hacer 2 cosas de provecho: poner huevos o hacer ron ron, dice la gallina al patito. Procura aprender cualquiera de las 2. Es característico del hombre mediocre suponer que el mundo termina en su propio horizonte.
El apreciado espíritu práctico no es otro que el vacío espiritual que solo se llena con la actividad de provecho, es decir, con aquella cuyos horizontes no tienen más que fines limitados. Todo lo que escape a lo inmediato, lo que tenga algún atisbo de ideal, de pensamiento singular en definitiva, todo lo que pueda transgredir el statu quo, espanta al hombre mediocre. El patito feo, en cambio, escucha el llamado de su especie, que es la de los seres singulares. El alto vuelo de los cisnes, de algún modo, representa el alto lugar donde se establecen los ideales del espíritu superior. El ser que va en busca de un ideal, frente a un eventual fracaso, suele preferir morir por lo que ama antes que aceptar el orden de las cosas reales y sumergirse en ellas como parte indiferenciada. Esto está muy bien expresado en el siguiente párrafo del cuento. Al verles, el pato se sintió dominado por una dulce melancolía y se dijo: «No hay más. Quiero ir con ellos, con esas aves regias. Quiero admirarles de cerca. Sé que me matarán, y razón les sobra. Feo como soy, no tengo derecho a acercarme. Pero me es igual. Prefiero morir a sus golpes que verme maltratado por mis hermanos, menospreciado por las gallinas, rechazado por todo el mundo». Este deseo tanático ha sido propio de muchos grandes idealistas. Los mártires representaron esta extrema pasión en la que la identificación con el ideal llegaba a la indiferenciación entre el ser y el objeto de su deseo.